Bienvenidas y bienvenidos a Mate Amargo, un programa del colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo. Nos acompañan hoy dos jóvenes geógrafos que decidieron continuar sus estudios de posgrado fuera de Chile y nos interesa conocer acerca de sus experiencias relacionadas con la disciplina y también con la realidad. Está Rodolfo Quirós. Rodolfo estudió en la Universidad Católica de Valparaíso y desde hace más de 2 años vive y estudia en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Y el otro es Ignacio Celi, también es geógrafo de la Universidad de Concepción y desde hace más de 4 años vive y estudia en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Queremos conocer un poco acerca de sus trayectorias, de cómo ha sido su experiencia estudiando y trabajando afuera, digamos, en otros países, y cómo ha sido su mirada también de cómo ha estado Chile en la actualidad. Me gustaría partir por Rodolfo, porque hay un tema que nos interesaría mucho indagar. Rodolfo, tú siendo estudiante de pregrado, junto a un grupo de compañeras y compañeros editaron una revista que se llamaba Despertando Latitudes. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación y claro, la revista Despertando Latitudes, yo creo que particularmente fue una experiencia que nos sirvió mucho como colectivo. Fue una inquietud, digamos, que nació a partir del currículum que teníamos nosotros, que estaba muy asociado a la profesionalización de la geografía, sin saber mucho la historia, sin saber un poco de los próceres, de los caminos. Entonces, fueron, por un lado, esta inquietud de intentar saber un poco más de la disciplina, y también por una cuestión más política, de pensar la geografía como una forma de pensamiento que tenía diversas expresiones en el campo de la política. Y yo creo que el momento clave de esa revista fue cuando llegó David Harvey la primera vez a Chile, el año 2006, que lo invitó el Marcelo Garrido, y ahí todos sacando las fotocopias de David Harvey. El único libro de David Harvey que había en geografía era el primero, el Explanation, que era el cuantitativo. Entonces sacamos los libros, el libro cuantitativo de Harvey, y lo llevamos a Santiago. Ahí después se lo mostraba a Harvey y se cagó la risa con nuestro libro. Pero eso fue una mezcla de aprendizaje, inquietud, pero fue muy importante porque en el fondo aprendimos la importancia de lo que significaba estudiar geografía, y eso era un camino también para muchos de nosotros, que en ese momento era solamente ser geógrafo nomás. Cuéntame, Rodolfo, ¿por qué una revista y no otro tipo de formatos, tal vez, no sé, ¿por qué una revista? Sí, yo creo que fuimos un poco románticos en el sentido de empezar a conocer la historia, la geografía, sobre todo la geografía radical, con las fundaciones de la revista Antípoda, de la revista Heródoto. Fue un poco mirando esos procesos, y también porque dentro de la universidad está esta idea de que había que dejar alguna cuestión concreta, digamos, algo concreto, un papel con una fecha, un contexto, como dejar un pequeño capítulo también de esa historia. Ahora, la revista nace también porque es una cuestión estratégica, porque te permite transitar en campos, te permite conocer personas, te permite viajar, porque una revista no solamente es la publicación de un número, sino es la producción de una serie de redes, contactos, intercambios. Entonces, en ese sentido, mantener la revista, como nosotros estudiantes, nos permitió conocer muchos trabajos de colegas de otros países, nos permitió también conectarnos con temas que a nosotros nos interesaban, y nosotros íbamos a ir a buscarlos con entrevistas, por ejemplo. Igual creamos este formato diverso entre el ensayo, el artículo y la bitácora y la entrevista, que eran 4 formatos, ¿no? Y la bitácora, sobre todo, era esta cuestión de que estimular a que no solamente los estudiantes de los últimos años podían escribir en la revista, sino que cualquiera que tuviese las ganas de comprometerse con las ideas que estaban en estos caminos, en estas exploraciones geográficas, como la bautizó William Bunge. Y la revista fue un suceso, un éxito. O sea, fue una cuestión que nos articuló, nos reunió, nos mantuvo muy unidos durante por lo menos 3 o 4 años.
Y particularmente a mí, lo personal, me sirvió mucho porque pude conocer profesores, colegas, después amigos que se fueron transformando en equipos de trabajo. Fue un semillero también para saber que la geografía podía tener esta dimensión más social también, más política. Y por eso yo creo que una revista es muy estratégico, pero al mismo tiempo implica un compromiso muy grande. Es como tener un pequeño filio, un pequeño hijo. Porque empieza a crecer y empieza a demandar más trabajo, porque se complejiza, ¿no? Pero eso es lo entretenido, yo creo que es súper estratégico. Bueno, Despertando Latitudes, si no me equivoco, alcanzó a sacar 3 números impresos y quedó en 4 números impresos. Sí. Y quedó el proceso, digamos, ahí por lo que nos cuenta Rodolfo, las dificultades. Ignacio, tú recientemente asumiste como director de la revista Espacio y Sociedad. Cuéntame sobre el proyecto editorial de esta revista. Bueno, el proyecto editorial de la revista Espacio y Sociedad nace hace 4 años en un contexto enmarcado dentro del trabajo del colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo. Después de varios años de realización del seminario de Geografía Crítica, vimos que era necesario, en cierto modo, como decía Rodolfo, tener algún elemento, ¿no?, que dejara en el tiempo marcado los trabajos y las presentaciones que se hicieron de los distintos compañeras, profesores, profesoras que participaban en el seminario. Entonces la revista nace en cierto modo con un doble propósito, que era, en primer lugar, darle un espacio a estas personas que venían a Santiago de Chile, que iban, a Santiago de Chile a presentar al seminario, y tuvieran la posibilidad, ¿no?, de escribir un texto más largo, y también la posibilidad de ser evaluados, y también, no sé, ahí generar un proceso de retroalimentación con los evaluadores, y al mismo tiempo abrir el espacio también para personas que no participaban del seminario y también quisieran, no sé, exponer en cierto modo en una revista que tiene algunas particularidades y que con el paso del tiempo han ido, en cierto modo, algunas cosas bajando su perfil y otras estamos intentando modificarlas para poder generar un espacio de difusión mayor que el que hemos tenido hasta el momento. Comprendo. Hemos tenido 3 números, y ahora estamos ya prontos a lanzar a finales de mayo la convocatoria para el 4º número, con un proyecto bastante como más ambicioso del que teníamos antes. Estamos tratando de ampliar un poco el equipo editorial, queremos formar un comité académico. También hemos tenido una discusión importante respecto a cómo tenemos la posibilidad o la capacidad de retribuir a las personas que escriben a esta revista, una posibilidad de difusión mayor, y ahí estamos pensando ya directamente entrar en algún tipo de repositorio, siempre respetando la política de acceso libre, ¿no? Bien. Y ¿qué más puedo decir de eso? Nada, ha sido un trabajo súper amateur, en cierto modo, y lo que queremos hacer ahora es empezar de a poco a ir mejorando ciertas formas de trabajar que vayan perfeccionando el sustento de la revista y que podamos tener un proyecto de mediano y largo plazo. Ustedes mencionaron algo importante en relación a las posibilidades de la revista y que tiene que ver con la ampliación o la generación de redes, esto que permite, ¿cierto?, el trabajo en una revista, de que por sí es un trabajo que se plantea como colaborativo, digamos, un trabajo que se plantea como de buscar alianzas y tratar de compartir con otros que también están en la misma sintonía. En ese sentido, bueno, también ustedes han ampliado la red por sus viajes, digamos. Ustedes decidieron salir a estudiar afuera sus estudios de posgrado, y me gustaría preguntarle a Rodolfo. Rodolfo, cuéntanos tú acerca de tu trabajo y tus estudios en el Departamento de Geografía de la Universidad de Sao Paulo. Claro, una cuestión importante de la revista que se me olvidó decirlo, que yo creo que es súper importante, es que uno no se tiene que poner límite, pero tampoco tiene que ser ingenuo de dejar el tejo pasado, digamos, en el sentido de hacer la gran cosa, ¿no? Yo creo que lo más importante es mantener la permanencia, digamos, la existencia,
y atreverse. Por ejemplo, nosotros éramos estudiantes, nadie había hecho un artículo en su vida y ya estábamos haciendo la revista, ¿te fijas? Y con editor, pero eso fue súper bueno porque en el fondo nos obligó a nosotros a actualizarnos, a ser atrevidos. ¿Sí? Yo creo que esa es una cuestión importante de tenerse como irse para adelante, pero también no ser ingenuo y saber que está de acuerdo a las capacidades que tenemos en ese momento. Y claro, yo llegué acá a Sao Paulo el año 2017, después de un reality show, porque entrar al doctorado fue toda una cuestión muy compleja, porque la universidad no está preparada para postulaciones desde fuera. Piensa que todos están acá en Brasil, entonces yo tuve que viajar varias veces, pero finalmente todo valió la pena. Y yo desde que entré tuve que elegir ya un proyecto de investigación. El programa funciona a partir de una idea de proyecto, que uno lo presenta, más o menos un esquema, y a los 2 años uno ya tiene que hacer un avance sistemático con un capítulo, y es lo que yo pasé el año pasado. Y mi trabajo de estos años ha sido básicamente concentrarme en el proceso de regionalización del periodo autoritario en Chile. Yo lo que estoy haciendo es un balance. Por un lado, los recortes territoriales, es decir, cuando se recorta el territorio, en este caso, regiones, provincias y municipios, comunas, y por otro lado, ver qué es lo que está en juego en esos recortes, qué es lo que estaba detrás de toda esta nueva ingeniería política del territorio, porque realmente fue una cuestión muy revolucionaria desde el punto de vista de la cantidad de reformas, de procesos institucionales. Y yo lo que básicamente estoy intentando analizar es cómo en el fondo la regionalización fue una estrategia para gobernar, una estrategia para hacer política. Y sobre esta base de un cálculo político que tiene que ver cómo el autoritarismo se materializa en el Estado. ¿Sí? Y por eso he analizado mucho lo que son las estructuras de las funcionalidades del Estado territorial, lo que parte con la CONARA hasta lo que termina con después la SUBDERE. Rodolfo, ¿cómo, dime, este tema de investigación, ¿dónde encuentra, digamos, eco dentro de la academia en la Universidad de Sao Paulo? ¿Es un tema de interés? Claro. Sí. ¿Dónde lo sitúas dentro de la universidad, sí, dentro de la academia? Escúchate, sí, lo que pasa es que en primer lugar yo llego a un grupo de trabajo, que es el Laboratorio de Geografía Política y Planificación Ambiental, se llama LABOPLAN. Este laboratorio de trabajo ya tiene un grupo de investigadores, de profesores, que son aproximadamente unas 20, 30 personas, con diversos temas. Y claro, ese es el primer espacio donde yo presento mis avances, donde nos reunimos como colectivo, asociados a nuestros orientadores, que son los profesores que nos guían. Pero también hay otras instancias. Por ejemplo, acá está el Congreso Nacional de Geografía, el CONGEO, que es un congreso que organiza la Asociación de Geógrafos Brasileros, que se hace cada 2 años. Ese congreso reúne toda la gama de geografías, digamos, que sean posibles. Son como 40 grupos temáticos, así muy grandes, muy amplio, diverso, y es muy interesante porque ellos tienen un formato muy así como horizontal, ¿no? Tienen los TGI, que son los talleres, los grupos de investigación, y aquí todos presentan en una mesa, digamos, son como avances de investigación, pero lo interesante es que están distribuidos no importa que tú seas doctor, o seas magíster, o seas estudiante, son todos, digamos, a partir de los temas se agrupan los avances. Y el otro encuentro es el del Congreso de Geografía Política, que se lo organiza ya un grupo de trabajo específico. Y claro, en mi caso, mi tema ha sido muy bien valorizado porque aquí hay un interés fuerte dentro de esa área de la geografía política. Y está desarrollada, y hay trabajo, hay todo un campo. Me gustaría que profundizáramos en ese tema justamente, pero primero le quiero preguntar a Ignacio, que también nos cuenta acerca de su trabajo y sus estudios dentro del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, primero tendría que decir cómo llegué a la Universidad de Buenos Aires. Es una historia un
nada sorprendente, pero bueno, cuando estaba en el último año creo que ya había defendido la tesis en la Universidad de Concepción. Conocí por una invitación que le hicieron a la profesora María Laura Silveira, la conocí en Concepción y ahí fue toda una revelación para mí, ¿no? Conocer de mejor manera la obra de Milton Santos. Recuerdo que en ese momento empecé a comerme los libros para poder estar presente en esas conferencias de la profesora y en cierto modo después de esa experiencia quedé como muy interesado en cómo poder proseguir ciertos estudios de esa línea. Entonces, bueno, busqué dónde se podía hacer eso y la profesora María Laura estaba acá en Buenos Aires y lo primero que hice fue postular al programa de maestría de políticas ambientales y territoriales que se dan en la Facultad de Filosofía y Letras y ahí llegué acá a Argentina en el año 2015 con los ahorros que tenía de algunos trabajos, sin beca por supuesto, y nada, adelante a hacer la maestría, activamos algunos contactos que habían por ahí para conseguir alojamiento y me empecé a hacer la maestría, una maestría con una carga horaria de muchas materias, entonces por un lado se desarrolla eso y al mismo tiempo tienes que ir preparando ya una tesis. Y ahí en un comienzo pensaba hacer algún tema relacionado a Chile, pensando en alguna futura postulación de becas Chile, las cuales no tuvieron mucho éxito. Y ahí seguimos insistiendo y bueno, hubo como un cambio de planes, ¿no? Que la profesora me decía que mejor intentar hacer un tema de investigación en Argentina por una cuestión súper sencilla, que es hacer trabajo de campo, ¿no? Si no tenía la beca y estaba trabajando en Argentina al mismo tiempo, lo mejor era generar una investigación de acá. Y bueno, ahí sí empezamos a buscar temas en relación a lo que ella trabaja y al grupo de investigación, que son un montón de compas que están trabajando en la economía urbana, más específicamente avanzando sobre la teoría de los circuitos de la economía urbana. Pero en mi caso tomamos un tema de investigación un poco diferente, que quizás habla más de la relación, ¿no?, de la economía política del territorio. Y ahí empezamos a investigar lo que sería la relación entre la expansión del sistema universitario y el proceso de urbanización en Argentina, considerando que el sistema universitario en Argentina es súper grande, tiene bastante diversidad y tiene ciertas características que en cierto modo en Latinoamérica se repiten en pocos países. Y ahí empezamos a investigar específicamente más que nada la red urbana de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es lo que en cierto modo da también la existencia, ¿no?, de la gran metrópoli, ¿no?, el área metropolitana de Buenos Aires, y a partir de ahí un poco investigar cómo se fue a partir desde el inicio del sistema universitario argentino, cómo se fue expandiendo y desarrollando, cómo fueron sus grados de especialización según las distintas ciudades, todo eso con el objetivo de llegar a generar alguna caracterización de cómo esta relación se da en el presente, ¿no? Bien. Cómo son las nuevas formas de llegar a las ciudades, cómo se especializan algunas ciudades, cómo se refuerzan algunas ciudades como la metrópoli, ¿no? Cómo se refuerzan todas estas nuevas universidades, cómo se refugian en la gran ciudad y cómo las pequeñas ciudades también se van incorporando de a poco al sistema universitario. Entiendo. Ignacio, cuéntame, y tú ahora tú tienes una especie de... Tú estás adscrito al CONICET, al CONICIT, ¿no? Al CONICET, sí, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sí, bueno, porque después de la maestría postulé a una beca interna del CONICET, que sería el concurso regular que se hace acá en Argentina, que es distinta a la beca si fuera extranjero, porque yo llevaba acá llevaba creo que ya 3 años y medio cuando postulé. Y bueno, ahí sí nos adjudicaron la beca, en parte porque este tema es poco explorado. O sea, en pocos países se ha pensado esta relación o se trabaja este tema desde la geografía. Hay mucho en Argentina sobre la universidad en temas históricos, o por supuesto también en historia de la educación, pero en la geografía hay poco y nada, entonces creo que a lo mejor valoraron como un tema original esto. Comprendo. Rodolfo, habíamos dejado nosotros por ahí un pendiente de la pregunta anterior, ¿no?
Tú, hace poco hay un artículo tuyo publicado en el libro Geografía y Geopolítica de América del Sur. Es un libro donde tú hablas de la geopolítica de la regionalización. ¿A qué te referís con ese concepto? Claro, que la geopolítica es uno de los ejes estructurantes de la reforma de la regionalización. Es uno de los grandes, digamos, elementos teóricos, se podría decir, del cómo se intentó poner en juego esta nueva arquitectura territorial. Entonces, la geopolítica, lo que yo he tratado de establecer, continuando otros análisis también que se han hecho con anterioridad, pero que no han sido muy revisitados, no han sido muy valorizados, como por ejemplo el estudio de Chateau, el año 78, Jorge Chateau, es que ver cómo esta geopolítica, además de ser como esta supuesta fuente intelectual de los militares a la hora de recortar y controlar el territorio, al mismo tiempo también se expresa en otras capilaridades que tienen que ver con el funcionamiento orgánico de las regiones, ¿ya? Que está asociado, por ejemplo, a la militarización de los cargos, donde generalmente es un general de zona el que va a ser el comandante, o sea, el intendente, la representación política del territorio, y eso tiene toda una lógica que en el fondo lo que hace es que dentro del Estado se instale una jerarquía de poder, y que también en el fondo lo que está intentando hacer es convertir estas nuevas unidades territoriales, estas nuevas regiones, en que de algún modo sean más interdependientes, que tengan mayor agilidad, o sea, que en el fondo sean mejores para manobrear en términos de la logística, del cómo circula la información del centro hacia la región. Entonces, lo que yo he analizado es que esa geopolítica también forma parte no solamente de estos grandes conceptos a la hora de recortar y a la hora de pensar los límites. Por ejemplo, hay una serie de cartografías limítrofas. Recordemos que en esta época hay varios conflictos, está la situación con Perú en el norte, con Argentina en el sur, casi se desata una guerra. Entonces, siempre estos territorios estuvieron dentro de una lógica de seguridad o geopolítica, pero más allá de eso, lo que yo intento demostrar es que esta geopolítica también quedó anclada en las estructuras que finalmente vamos a heredar. Por ejemplo, la subdere. Por ejemplo, en los diferentes, digamos, estratos, escalonamientos del Estado, por ejemplo, estas jerarquías, ¿no? Que todo eso tiene una lógica militar, y todo eso es parte de esta geopolítica. Comprendo. Ignacio, en relación con lo que nos comenta Rodolfo, pese a la distancia, igual tú has seguido de cerca el proceso constituyente chileno. De hecho, hay alguna columna de opinión a la que tú te referís cuando hablas de la desconcentración geográfica del poder. Lo que un poco nos habla Rodolfo, ¿cómo conecta con esta idea tuya de la desconcentración geográfica del poder aplicada ahora a los tiempos contemporáneos? Bueno, sí, un poco retomando la idea de esa columna, es una nota de opinión que escribí un par de días antes, ¿no?, de que se supiera de este acuerdo por la nueva Constitución y la paz que hicieron los partidos políticos. Entonces era un momento como de mucha efervescencia, de mucha actividad militante en los distintos territorios, ¿no?, en distintos lugares, en comunidades locales. Y en base a, bueno, el tiempo que tenemos acá para leer, ¿no?, en el doctorado, he seguido de cerca también distintos procesos, y uno de esos es el de Chile. A veces voy una vez al año, entonces también trato de actualizarme un poco lo que está ocurriendo allá. Y nada, la idea esa viene muy ligada de lo que está ocurriendo, ¿no?, de hacer la historización de los movimientos sociales en Chile. Por un lado, ver que en la realidad como concreta, lo que son los antiguos, ¿no?, o las tradicionales formas de organización política de los sectores populares, que eran los sindicatos o algunos partidos políticos, no está dando el ancho, no están a la altura del momento que está ocurriendo en Chile. Y sí veo que existe una tradición, ¿no?, que también se súper reactualiza en el momento, que es todas las comunidades locales y todos los movimientos sociales de base territorial que están naciendo en el país. Entonces, retomando un poco esa idea de
las asambleas de Aysén en adelante, desde la Patagonia Sin Represa, Freirina, como que creo que en cierto modo esas articulaciones dejaron de ser solamente una actitud defensiva, sino una forma de organizarse. Y ahí es cuando uno empieza a ver que estos movimientos sociales empiezan como a trabajar en clave constituyente, empiezan a generar un programa, empiezan a buscar una política ofensiva respecto a cómo debería ser el país. Y en ese contexto fue que cuando pensé esa idea de es necesario desconcentrar geográficamente el poder en clave constituyente, pero no pensándolo en el sentido de Santiago, Chile, sino pensándolo en densificar las formas de deliberación política, ¿no? De formar un poder constituyente que fuera alejado de los puntos específicos en donde el poder y la economía se localiza y ahí toman las decisiones. En ese sentido no es solamente desconcentrar en un sentido como la típica llamada descentralización del país, sino también al interior de las mismas grandes ciudades, que los distintos lugares, barrios populares tengan la posibilidad de articularse, ¿no? con otras organizaciones, como está ocurriendo ahora, con los movimientos municipales, y al mismo tiempo articular con las organizaciones políticas tradicionales y los sindicatos. En ese sentido, ¿no? Buscar como una forma creativa de deliberación constituyente en un país que está como muy acostumbrado, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las cosas muy formales, y bueno, desde octubre en adelante hemos visto cómo esa inercia que tiene el Estado chileno va en contra, ¿no? De esta creatividad que está surgiendo desde los movimientos populares. Un poco esa era como la idea, ese corset que viene desde la dictadura y que durante los 90 y el 2000 se consolidó. Es interesante cómo a través de la conversación con Rodolfo, con Ignacio, y lo que están de alguna manera investigando en la coyuntura, Rodolfo nos hace un análisis un poco de esta geografía y de la geopolítica de la regionalización en un sentido más bien histórico, ¿cierto? De cómo se instala la regionalización en Chile como un mecanismo para el despliegue del poder, y cómo, bueno, Ignacio en el momento más contemporáneo tiene una lectura un poco más fresca de alguna manera de cómo también esta desconcentración geográfica del poder de la que nos habla Ignacio, nos habla de otras formas, justamente, de otras formas que están surgiendo, y entiendo, Ignacio, que no son estas formas impuestas desde la estructura político-administrativa, sino que es justamente el surgimiento de estas otras formas, de estos otros territorios que de alguna manera están impulsando para lograr esta desconcentración geográfica del poder. Hemos tenido una grata conversación con Ignacio, con Rodolfo. Yo les agradezco su participación en el programa de hoy, chicos, y espero que nos veamos en un próximo Mate Amargo. Muchas gracias, nos vemos.